¿Qué es el comunismo? Enciclopedia Concepto. El comunismo es una ideología política y un modo de organización socioeconómica que aspira a construir una sociedad sin clases sociales mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y minas. Si bien su objetivo teórico es el igualitarismo, promueve el control de la política y la economía por parte del Estado. El comunismo es un modelo radicalmente distinto al capitalismo que se basa en el principio de la propiedad privada y libertad de mercado. Sus fundamentos provienen de la obra filosófica del pensador alemán Karl Marx, 1818-1883, autor de textos como El Manifiesto del Partido Comunista, 1848, escrito junto a Friedrich Engels, 1820-1895, y El Capital, 1867, una obra importante sobre la sociedad industrial contemporánea. En la obra de Marx, comunismo y socialismo eran empleados como sinónimos, aunque posteriormente ambos términos comenzaron a diferenciarse, especialmente cuando el comunismo quedó asociado a la revolución bolchevique de 1917 y algunos socialistas adoptaron posiciones más reformistas y democráticas. La doctrina comunista se basa en el reconocimiento de que a lo largo de la historia existió la explotación del hombre por el hombre, es decir, que unos seres humanos usaron el trabajo de otros para obtener beneficios y enriquecerse. El objetivo propuesto en la teoría marxista es terminar con este tipo de explotación. De acuerdo a la perspectiva marxista, la historia debe comprenderse como el resultado de la lucha de clases iniciada desde tiempos ancestrales con la aparición de la propiedad. Las diversas clases sociales compiten por el control de los medios de producción y cuando las contradicciones sociales se agudizan, esta lucha puede conducir a la disputa por el control del Estado. La lucha de clases es presentada como el motor del cambio social, económico y político, pues se sugiere que empuja a las sociedades hacia la adopción de nuevos modos de producción. De la esclavitud de la edad antigua se habría pasado al orden feudal y del feudalismo al capitalismo industrial como el nacimiento de dos clases sociales enfrentadas: la burguesía, propietaria de las fábricas y otros medios de producción, y el proletariado, la clase obrera obligada a vender su fuerza de trabajo. Marx sostenía que la actual lucha de clases entre la burguesía y el proletariado llevaría a la llegada del comunismo, es decir, a una sociedad sin clases sociales que debería atravesar varias fases previas. La más célebre de ellas sería la dictadura del proletariado. Desde los años de publicación de la obra de Marx hasta la actualidad, surgieron muchos partidos comunistas de diversas tendencias y en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos llegaron al poder
como los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin en Rusia en 1917, o el Partido Comunista de China, encabezado por Mao Zedong en 1949. En general, estas experiencias históricas no contribuyeron a crear sociedades más igualitarias, afines al ideal original del comunismo, e incluso en algunos casos colapsaron, como la Unión Soviética, o se vieron obligadas a impulsar reformas económicas liberalizadoras, como China. El pensamiento de Marx y las diversas variantes del comunismo, impulsadas por otros pensadores y activistas como Lenin, León Trotsky, Mao Zedong, entre otros, siguen inspirando a muchos dirigentes, militantes, intelectuales alrededor del mundo. Características del comunismo. A grandes rasgos, el comunismo se caracteriza por lo siguiente. Se trata de un modelo de sociedad que aspira a eliminar la división en clases sociales y garantizar que sea innecesaria e imposible la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Se fundamenta en la filosofía marxista y en su visión de la historia, conocida como materialismo histórico. Sin embargo, hubo experiencias de gestión comunitaria de los recursos desde la Edad Antigua e ideales similares a los comunistas desde la obra de Platón o las primeras comunidades cristianas hasta las reflexiones de François Babeuf, 1760-1797, durante la Revolución Francesa. Tiene diferentes vertientes o versiones, de acuerdo a la interpretación que se hace de los textos de Marx, Engels y sus seguidores, y al modo concreto de aplicar sus teorías. Así, dentro del comunismo existen el marxismo-leninismo, el trotskismo, el maoísmo, entre otros. Entre sus principios fundamentales se incluyen la abolición de la propiedad privada y la instauración de la propiedad pública o comunitaria, la planificación estatal de la economía contra la iniciativa privada y al margen de las leyes del mercado, y la generación de un hombre nuevo que anteponga el bien colectivo al interés individual. En la práctica histórica, las experiencias comunistas no eliminaron la desigualdad social, sino que mantuvieron un orden jerárquico basado en el control estatal de la economía y el autoritarismo político. En algunos casos debieron recurrir a la liberalización de algunas áreas de la economía para hacer frente a las dificultades económicas. Origen del comunismo. El comunismo como doctrina social y económica se originó en la sociedad industrial del siglo XIX, pero tiene antecedentes en prácticas e ideas anteriores. En la Edad Antigua, el filósofo griego Platón elaboró un modelo de una sociedad ideal basada en la eliminación de la propiedad privada y la centralidad del bien común, aunque no cuestionó el sometimiento de los estratos inferiores a la élite dirigente. También fueron importantes algunas experiencias de propiedad comunitaria y gestión igualitaria de la antigüedad, como la comunidad de bienes del cristianismo primitivo.
Más adelante surgieron algunos modelos de sociedad ideal desarrollados por pensadores humanistas durante el Renacimiento y luego la Ilustración. El más notorio fue el libro Utopía, 1516, de Tomás Moro, que imaginaba una sociedad sin dinero, en que las personas compartían entre sí los bienes. Las ideas que anticiparon el comunismo también jugaron un rol minoritario en las guerras civiles inglesas 1642-1651, en las que surgió el grupo de los cavadores, diggers, que cuestionaba la propiedad privada. También en la Revolución Francesa, iniciada en 1789, en la que participó un movimiento encabezado por François Beboff, 1760-1797, que intentó sin éxito derrocar al directorio e instaurar un régimen de igualdad mediante un movimiento conocido como la Conspiración de los Iguales, 1796. Tras la Revolución Francesa surgieron diversas corrientes de pensamiento que suelen ser agrupadas bajo el término socialismo utópico. Una de ellas correspondió al filósofo François Etienne Cabet, 1788-1856, a quien se atribuye la acuñación del término comunismo alrededor de 1840. Por lo tanto, el término comunista es anterior a la obra de Karl Marx y se usaba en la década del 1840 para denominar a los seguidores de dos tendencias políticas igualitaristas, la de Cabet llamada cabetismo o movimiento icariano y la que reivindicaba el pensamiento de Bobov llamada neobabubismo. Aunque el término comunismo ya existía, las interpretaciones de Marx y Engels le dieron una sólida base teórica. Estos dos pensadores alemanes fundaron en Bruselas el Comité Comunista de Correspondencia en 1847. Promovieron que la organización revolucionaria llamada Liga de los Justos pasara a llamarse Liga de los Comunistas. Luego publicaron el Manifiesto del Partido Comunista 1848 y gestaron una obra que cambió para siempre la forma de entender el comunismo, que influyó en las distintas experiencias socialistas del siglo XX. Países comunistas. En el siglo XX, y especialmente en el marco de la Guerra Fría, se crearon numerosos estados socialistas o comunistas. La mayor parte estaba asociado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pero también surgieron algunos en otras zonas de Asia, África y América Latina. En gran mayoría estos estados dejaron de existir. Los países con esta orientación ideológica en general adoptaron el término socialista o popular en sus nombres oficiales. Entre los proyectos comunistas que dejaron de existir se encuentran la Unión Soviética, URSS, que fue creada en 1922, poco después del éxito de la Revolución Bolchevique en 1917 y disuelta en 1991. Estuvo formada por 15 naciones que, tras la caída del bloque comunista, se constituyeron en estados democráticos y capitalistas independientes.
La República Socialista Federativa Soviética de Rusia fue la más grande, probada y poderosa de todas las repúblicas que formaban la Unión Soviética. La ciudad de Moscú fue la capital del gobierno soviético. La República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia estuvo formada por las actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y su capital era Tiflis. Solo existió entre 1922 y 1936. En 1936 se disolvió y sus 3 naciones integrantes se convirtieron en repúblicas socialistas soviéticas independientes. La República Socialista Soviética de Ucrania fue más o menos equivalente a la actual Ucrania, aunque en la época de la Segunda Guerra Mundial su territorio abarcó parte de la actual Polonia. La República Socialista Soviética de Bielorrusia atravesó distintas etapas. Nació en 1919 y ese año se unificó a Lituania y se transformó en la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa. Volvió a constituirse como República Socialista Soviética de Bielorrusia en 1920 hasta su disolución junto a la URSS. La República Socialista Soviética de Estonia fue incorporada militarmente a la URSS en 1940, pero no fue reconocida formalmente por las naciones occidentales que mantenían relaciones con los representantes del gobierno estonio en el exilio. La República Socialista Soviética de Letonia fue ocupada por las fuerzas militares soviéticas en 1940 y anexionada desde entonces a la URSS. Este hecho fue considerado ilegal por las potencias occidentales, que siguieron reconociendo a la derrocada República Independiente de Letonia. La República Socialista Soviética de Lituania fue anexionada militarmente a la URSS en 1940 en condiciones similares a las otras 2 repúblicas bálticas, Estonia y Letonia. La República Socialista Soviética de Kazajistán fue la segunda república soviética más grande después de Rusia, ubicada en Asia Central. La República Socialista Soviética de Kirguistán formaba parte del territorio del Imperio zarista y pasó a la Rusia soviética tras la Revolución Rusa de 1917, hasta que se separó administrativamente de Rusia y se constituyó en una república socialista de la URSS en 1936. La República Socialista Soviética de Moldavia inicialmente formó parte de Ucrania, pero en 1940 se constituyó como una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. La República Socialista Soviética de Tayikistán estaba ubicada en el extremo meridional de la Unión Soviética. Se creó en 1929 al separarse de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. La República Socialista Soviética de Turkmenistán formó parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia hasta 1925, cuando se convirtió en una de las repúblicas de la URSS en Asia Central. La República Socialista Soviética de Uzbekistán fue creada por mandato de Joseph Stalin en 1924
y sufrió diversas transformaciones territoriales a lo largo de los años. La República Socialista de Checoslovaquia nació en 1948 tras un golpe de Estado comunista y se disolvió en 1990. Esto ocurrió luego de la Revolución de Terciopelo de 1989, que provocó la caída del comunismo y llevó en 1993 a la separación entre los estados de Eslovaquia y República Checa. Formó parte de los países de Europa Central y Oriental que quedaron bajo la hegemonía de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental. La República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental o Alemania del Este, surgió en 1949, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la división del territorio alemán entre los aliados occidentales en el oeste y la Unión Soviética en el este. Se disolvió al producirse la reunificación de Alemania en 1990. La Kampuchea Democrática fue instaurada por la fuerza por el ejército campesino de los Khmers Rojos, liderados por Pol Pot, un dirigente del Partido Comunista de Camboya. Fue el escenario de uno de los mayores genocidios del siglo XX. Existió desde 1975 hasta 1979, cuando fue derrocada por una invasión vietnamita. La República Federativa Socialista de Yugoslavia fue fundada luego de la Segunda Guerra Mundial bajo la influencia de la URSS con el nombre de República Federativa Popular de Yugoslavia. En 1948 se separó del bloque soviético por diferencias entre Josip Stalin y el dictador yugoslavo Josip Broz Tito. Adoptó su nuevo nombre en 1963 y tras la muerte de Tito en 1980, las tensiones étnicas comenzaron a desestabilizar el país, que finalmente dejó de existir en 1992. Actualmente existen 5 países organizados bajo regímenes comunistas. La República Popular China fue fundada tras la victoria comunista en la Guerra Civil China en 1949 y estuvo bajo el mandato de Mao Zedong hasta su muerte en 1976. En 1978 comenzó a experimentar una serie de reformas económicas impulsadas por el gobierno de Deng Xiaoping, que establecieron una economía capitalista con control estatal de algunas áreas clave y convirtieron a China en una potencia económica e industrial. La República Popular Democrática de Corea es conocida comúnmente como Corea del Norte y surgió en 1948 a raíz de la división de la península de Corea tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se consolidó como un estado soberano cuando concluyó la Guerra de Corea 1950-1953, en la que Corea del Sur logró resistir el intento de anexión de Corea del Norte gracias al apoyo estadounidense. El gobierno norcoreano se rige por su propia versión de la ideología marxista-leninista llamada Juche, que hace hincapié en la autosuficiencia, el militarismo y el nacionalismo. La República de Cuba
fue organizada como un régimen comunista liderado por Fidel Castro a partir de 1961, tras el triunfo de la Revolución Cubana que derrocó a Fulgencio Batista en 1959. Se mantuvo en pie gracias a la ayuda económica de la Unión Soviética. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en un período especial de pobreza y hambruna en el que miles de cubanos emigraron en balsas hacia Estados Unidos. A raíz de esto, el gobierno se vio obligado a implementar reformas hacia una relativa liberalización de la economía, como el fomento de las inversiones extranjeras y del turismo, que se aceleraron tras la transferencia del poder de Fidel a su hermano Raúl Castro en 2008. La República Democrática Popular Lao fue fundada tras una larga guerra civil que terminó en 1975 con el triunfo de Pathet Lao, el Ejército Popular de Liberación de Laos, apoyado por los comunistas de Vietnam. Desde la década de 1980 comenzó a flexibilizar sus preceptos ideológicos para permitir el surgimiento de la libre empresa, la inversión extranjera y el turismo. La República Socialista de Vietnam fue vencedora en 1975 de la Guerra de Vietnam contra Vietnam del Sur y Estados Unidos, luego de haber conseguido la independencia frente a Francia en 1954, encabezada por el líder nacionalista comunista Ho Chi Minh. Desde finales del siglo XX debió liberalizar su economía bajo la forma de una economía de mercado orientada al socialismo. Comunismo y socialismo. En un principio, los términos socialismo y comunismo eran empleados como sinónimos, incluso por Karl Marx, y algunas tendencias no marxistas se reconocían como comunistas, como el anarcocomunismo del anarquista ruso Piotr Kropotkin. Sin embargo, posteriormente surgieron distinciones entre ambas palabras, especialmente tras la Revolución Bolchevique de 1917, cuando el término comunista quedó asociado al leninismo y otras tendencias revolucionarias, y el término socialismo comenzó a identificarse como el socialismo reformista y la socialdemocracia. Aún hoy, la diferencia entre socialismo y comunismo es motivo de debate, ya que muchos consideran el comunismo como una forma de socialismo revolucionario. Por otro lado, las doctrinas marxistas más ortodoxas extienden el socialismo como una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. En general, se asocia el socialismo como formas reformistas y más democráticas que el gobierno o participación política, también llamadas socialdemocracia, mientras que el comunismo representa un modelo revolucionario de transformación social o un régimen político de partido único basado en la administración estatal de la economía. Comunismo y capitalismo. El comunismo suele ser considerado como el modelo opuesto al capitalismo, ya que mientras el comunismo
propone abolir la propiedad privada, el capitalismo se sostiene en ella. El antagonismo entre el comunismo y capitalismo se intensificó a lo largo del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y las democracias liberales de Occidente se enfrentaron al bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Estos dos bloques se enfrentaron en diversos conflictos ideológicos, políticos, económicos, culturales e incluso militares, hasta que se produjo la caída del comunismo soviético a finales del siglo XX. Comunismo científico. Te explicamos qué es el comunismo científico, en qué consiste en este conjunto de teorías políticas y cuáles son sus fundamentos. ¿Qué es el comunismo científico? El término comunismo científico o socialismo científico es usado por los teóricos marxistas para distinguir a las teorías políticas enunciadas por Karl Marx y Friedrich Engels del resto de las corrientes socialistas que existían en el siglo XIX. Su fundamento teórico es la doctrina del materialismo histórico y su carácter científico era defendido por los propios Marx y Engels para diferenciarlo de otros proyectos socialistas que consideraban inviables a los que llamaban genéricamente socialismo utópico. El materialismo histórico propuesto por Marx y Engels planteaba que la realidad de las sociedades estaba determinada por sus condiciones económicas y era consecuencia de la lucha eterna entre las clases sociales y que la componían, que se disputaban el control de los medios de producción. Este conflicto, llamado luchas de clases, movilizaba a la sociedad hacia el cambio, era el motor de la historia y debía conducir finalmente hacia la dictadura del proletariado, es decir, al control de los medios de producción por parte del proletariado, los obreros industriales. Marx y Engels consideraban que el comunismo científico se diferenciaba de las demás corrientes socialistas, que éstas no proponían un modelo real de superación del capitalismo, sino que se contentaban con una lectura crítica del sistema y con algunos experimentos sociales cooperativistas. Sin embargo, Marx y Engels reconocieron en su obra la importancia de los antecedentes utópicos representados por las siglas de figuras como Robert Owen, Henry Saint-Simon, Charles Fourier y Louis Blanc, además del anarquista Pierre-Joseph Proudhon, entre otros. En la actualidad, si bien muchos autores siguen usando el término comunismo científico, otros consideran que la distinción entre comunismo científico y socialismo utópico es inadecuada debido a que surgió del interés de Marx y Engels por dar preponderancia a su teoría y es por lo tanto una diferenciación más ideológica que científica.
De todos modos, la obra de Marx cambió para siempre el modo crítico de interpretar la sociedad capitalista desde el punto de vista socialista. Esto dio origen a las distintas vertientes del marxismo y dejó atrás a muchas de las anteriores propuestas socialistas. Por ejemplo, la vertiente del marxismo que imperó en la Unión Soviética fue la interpretación de Vladimir Ilich Lenin, conocida como leninismo, que en los años posteriores a su muerte pasó a llamarse marxismo-leninismo. Fundamentos del comunismo científico. Los conceptos fundamentales del comunismo científico propuesto por Marx y Engels pueden resumirse en los siguientes puntos. La lucha de clases como motor de la historia. Marx comprendía el cambio histórico como consecuencia de las tensiones propias del enfrentamiento entre las clases sociales que en determinados momentos luchaban por el control de los medios de producción de la época. Capitalismo como una forma de explotación del hombre por el hombre. Según Marx, el capitalismo como sistema económico funcionaba sobre la base del aprovechamiento que hacían la clase social dominante, la burguesía industrial, de la fuerza de trabajo del proletariado. Ello era posible gracias a que los burgueses controlaban los medios de producción y a cambio de un salario compraban al obrero su fuerza de trabajo para producir bienes comercializables. En esta interpretación, la base para la reproducción de este sistema consiste en la apropiación por parte del capitalista del excedente del trabajo obrero, la plusvalía, ya que un obrero produce más de lo que consume. La dictadura del proletariado como objetivo político. El advenimiento de una sociedad sin clases, el comunismo, era posible, según Marx, solo luego de atravesar la dictadura del proletariado. Es decir, una transición revolucionaria en la que se destruirán las estructuras de la opresión de la burguesía y se formaría un gobierno obrero dirigido por un partido revolucionario. Este avanzaría hacia la propiedad comunal, la producción comunitaria y la superación de la desigualdad derivada del capitalismo. El comunismo como objeto económico. La finalidad del comunismo, según Marx, era la abolición de la propiedad privada y la sustitución de los principios de acumulación del capitalismo por la socialización de los medios de producción, lo que conduciría a una sociedad más igualitaria y sin clases sociales. Comunismo de guerra. Te explicamos qué fue el comunismo de guerra, cuáles fueron los objetivos de este sistema y las consecuencias que produjo. ¿Qué es el comunismo de guerra? El comunismo de guerra fue el sistema económico con el que se administró la Rusia bolchevique previa a la existencia de la URSS entre junio de 1918 y marzo de 1921, en el marco de la Guerra Civil Rusa. Consistió en la gestión estatal de la economía
dirigida totalmente a mantener a las ciudades y al Ejército Rojo mediante el abastecimiento de armamento y alimentos frente a las condiciones excepcionales impuestas por el enfrentamiento bélico. Fue decretado por el Consejo Supremo de Economía, conocido como BSNJ, y culminó con el anuncio de la nueva política económica, NEP, propuesta por Vladimir Lenin y que duró hasta 1928. La implantación del comunismo de guerra consistió en una serie de medidas económicas y políticas que pueden resumirse del siguiente modo. El gobierno nacionalizó la industria y pasó a controlar todas las grandes fábricas de Rusia. Los ferrocarriles pasaron al control militar. El gobierno planificó y controló la producción de acuerdo a sus necesidades. Se exigió máxima disciplina y obediencia a los obreros y se prohibieron las huelgas. Las clases no obreras debieron realizar trabajos obligatorios. Se impusieron requisas forzadas de excedentes agrícolas a los campesinos. El gobierno implementó el racionamiento y la distribución controlada de los alimentos y otros bienes. Se declaró ilegal toda forma de empresa privada. El gobierno controló el comercio exterior. Estas medidas se tomaron en un contexto de guerra civil contra los sectores contrarrevolucionarios, por los que fueron menos ordenadas en la práctica de lo que se esperaba desde el gobierno. Muchos territorios se hallaban incomunicados y actuaban sin instrucciones del gobierno central, por lo que en ocasiones se entiende el comunismo de guerra como un conjunto desesperado de medidas para ganar el conflicto armado. Objetivos del comunismo de guerra. Existe un debate en torno al propósito real del comunismo de guerra. Para muchos, incluidos los bolcheviques, luego del fracaso económico del modelo, era un intento por sobrevivir a la guerra civil y vencer a cualquier costo. Desde este punto de vista, el gobierno bolchevique había aplicado este modelo debido a la presión de las contingencias socioeconómicas en el contexto de la guerra. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el comunismo de guerra era una estrategia para adelantar medidas económicas y sociales afines a la doctrina marxista, pero impopulares entre algunos sectores sociales, como el exterminio de la propiedad privada y de la economía de mercado. La situación de guerra servía entonces para justificar estas medidas, que se sustentaban en la propia ideología marxista que inspiraba al control de todas las áreas de la economía por el Estado. Consecuencias del comunismo de guerra. El comunismo de guerra complicó aún más la situación provocada por la guerra civil. La negativa del campesinado a entregar su excedente de producción y a seguir produciendo excedentes, dada la perspectiva de que serían confiscados, generó escasez de alimentos en las zonas urbanas y ocasionó un éxodo masivo
de las ciudades al campo, en donde era más fácil alimentarse. Esto hizo que grandes ciudades como Moscú y Petrogrado perdieran alrededor de un 50 y 75% de su población, respectivamente, entre los años 1918 y 1920. La escasez originó un mercado negro de bienes, a pesar de que existía una ley marcial vigente contra la especulación, y el desplome del rublo llevó a un sistema de trueque de bienes y alimentos. El 90% de los salarios eran pagados con bienes en lugar de dinero. En 1921 se produjo una hambruna masiva que causó alrededor de 5 millones de muertos, y principalmente entre los campesinos. Además, la producción industrial cayó notablemente, mientras una burocracia poco entrenada intentaba controlar la economía. Esta serie catastrófica de sucesos tuvo su fin tras el estallido de huelgas y rebeliones campesinas, como la rebelión de Tambov o el movimiento revolucionario de Néstor Makhno, y revueltas obreras como la rebelión de Kronstadt. Ante esta situación, el gobierno bolchevique decidió en 1921 implementar un modelo de capitalismo de Estado denominado Nueva Política Económica, en el que se permitió el establecimiento de pequeñas empresas privadas y se conformó un sistema mixto estatal-privado. El modelo de la NEP existió hasta 1928, cuando fue reemplazado por el primer plan quinquenal de Joseph Stalin. Comunismo. Revolución comunista china. ¿Qué fue la Revolución Comunista China? Se conoce como Revolución China de 1949 o Revolución Comunista China al momento final de la Guerra Civil China, cuando los partidarios del Partido Comunista de China, liderados por Mao Zedong, vencieron a los nacionalistas del Kuomintang o KMT, Partido Nacionalista Chino, encabezados por el generalísimo Chiang Kai-shek. Los vencedores se establecieron en 1949 un régimen comunista en China. La primera etapa comenzó en 1927 y concluyó en 1936, cuando ambos bandos se vieron obligados a pactar una tregua y formar un frente común contra la invasión del Imperio del Japón. La primera etapa. Etapas de la Revolución Comunista China. El fin de las negociaciones de paz, 1946. Durante la guerra,
chino-japonesa en 1937-45, que se enlazó con la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de China lucharon juntos contra la invasión japonesa. En 1945, tras la derrota de Japón, los nacionalistas y los comunistas chinos llegaron en un principio de acuerdo que fue rápidamente roto por la reanudación de los enfrentamientos. La ofensiva nacionalista 1946-1947. Cuando se rompió las negociaciones, los nacionalistas invadieron Manchuria y el norte de China, donde se apoderaron de muchas ciudades, mientras los comunistas mantenían su presencia en las zonas rurales. A finales de 1946, la Asamblea Nacional China proclamó una constitución democrática sin que participaran representantes de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta 1947, cuando los intentos por derrotar al adversario fracasaron en su ofensiva final y finalmente se detuvo. El contraataque comunista 1947-48. A mediados de 1947 se dio un viraje en el desarrollo de la guerra y se produjeron los primeros contraataques efectivos del Ejército Rojo de Mao Zedong, que reconquistaron ciudades y comenzaron a provocar disensiones masivas en el ejército nacionalista. Las victorias decisivas comunistas de 1948 al 49. En 1948 el Ejército Rojo comenzó a conseguir triunfos cruciales que ocasionaron una gran cantidad de bajas a los nacionalistas y permitieron progresivamente la conquista de Manchuria y de la mayor parte del país. El ejército nacionalista sufrió derrotas particularmente significativas, como la batalla de Hua Hai a finales de 1948. La situación favorecía claramente a los comunistas. La ofensiva final 1949. Luego de tomar Pekín, antigua capital imperial de China, y comienzos de 1949, los comunistas quedaron a un paso de obtener la victoria definitiva. Tras un infructuoso periodo de negociaciones con los nacionalistas, entraron en abril en Nankín, antigua capital de la República de China, y consiguieron el control pleno del país. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó en Pekín la fundación de la República Popular China, y en diciembre Chiang Kai-shek, junto a su ejército nacionalista, se refugió en la isla de Taiwán, donde terminó durante años un ataque comunista. Causas de la Revolución Comunista China. Las principales causas de la Revolución Comunista China fueron el descontento social con el gobierno nacionalista, de las condiciones de pobreza del campesinado y la corrupción del Estado, el enfrentamiento político e ideológico entre nacionalistas y comunistas que tenían diferentes modelos de país, y el apoyo económico y militar de la Unión Soviética al Partido Comunista China, y la
eficiente estrategia militar y política de los comunistas, que consistió en aplicar la guerra de guerrillas y prometer reformas agrarias para conseguir el apoyo de los campesinos. El descontento social. Muchos problemas que existían desde los años de la dinastía Qing perduraban bajo el gobierno de la República China, como la pobreza entre el campesinado y la corrupción estatal. Esto motivó al descontento con el gobierno nacionalista y el apoyo de algunos sectores socialistas, especialmente campesinos. El Partido Comunista de China al Partido Comunista de China. Rivalidad entre nacionalistas y comunistas. El país estaba dividido entre los partidarios de una China democrática y capitalista, representada por el Kuomintang, que gobierna la República de China, y los seguidores del comunismo, liderados por Mao Zedong, que aspiraban a defender el campesinado chino y abolir la sociedad de clases. Esta rivalidad provocó la Guerra Civil China, en la que el Kuomintang fue postergando sus objetivos democráticos y el Partido Comunista de China fue sumando cada vez más apoyos. El apoyo externo a los comunistas. Durante la Guerra Civil China, Estados Unidos apoyó al gobierno nacionalista y la Unión Soviética a los comunistas. Este apoyo fue diplomático, económico y militar. El apoyo soviético y la entrega a los comunistas de armamento incautado en Manchuria al ejército japonés al final de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una importancia central para inclinar la balanza a favor del Partido Comunista de China. Por otro lado, el gobierno nacionalista recibía menos ayuda de la que esperaba de Estados Unidos, mientras perdía apoyo popular por su corrupción y sus malas decisiones militares. La exitosa estrategia comunista. El Partido Comunista de China obtuvo el apoyo de muchos campesinos y trabajadores al prometer reformas agrarias y otras mejoras en las condiciones de vida. Además, aplicó la guerra de guerrillas, que resultó efectiva contra el ejército convencional del Kuomintang y permitió el éxito militar y el triunfo de la revolución. Consecuencias de la revolución comunista china. El éxito de la revolución comunista china en 1949 tuvo las siguientes consecuencias. El gobierno nacionalista se vio obligado a trasladarse a Taiwán, donde formó un estado separado de la China comunista, que sigue existiendo en la actualidad. Se creó la República Popular China, un estado comunista liderado por Mao Zedong, que instauró un régimen de partido único y se alineó inicialmente con la Unión Soviética, aunque años después ambos países rompieron relaciones. Cambió el equilibrio del poder en Asia en el contexto de la Guerra Fría, pues la China comunista se convirtió en un poder dominante que influyó a otros movimientos revolucionarios de la región. El traslado del gobierno nacionalista a Taiwán. El Kuomintang fue vencido militarmente y se refugió en la isla de Taiwán, donde mantuvo la República de China, reconocida a sí misma como el gobierno legítimo de China,
y presidida por Chiang Kai-shek hasta 1975. En la actualidad sigue siendo un estado separado de China comunista, pero reclamado por esta como un territorio propio. La creación de la República Popular China. Las tropas de Mao Zedong conquistaron el poder político y se llevaron a la creación de la República Popular China con soberanía popular sobre toda la China continental. Este nuevo estado era de tipo comunista, alineado internacionalmente con el bloque soviético, hasta la ruptura de China y la Unión Soviética en las décadas del 60 y 70, y liderado por Mao. Este implementó medidas socialistas como la nacionalización de la industria, la colectivización de la tierra, e instauró un régimen político autoritario de partido único. El cambio en el equilibrio de poder en Asia. El éxito de la revolución comunista china alteró el equilibrio del poder en Asia en el contexto de la Guerra Fría. Si bien inicialmente contó con el apoyo de la Unión Soviética, la China comunista pronto se convirtió en un poder dominante en la región e influyó en otros movimientos revolucionarios y regímenes comunistas. La Revolución Cultural China. Protagonistas de la Revolución Comunista China. Los principales líderes de las facciones que se enfrentaron durante la Guerra Civil China, que llevó a la Revolución Comunista China en 1949, fueron Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista de China desde la década de 1930, fue el líder supremo de la República Popular China desde 1949 hasta su muerte en 1976. De familia campesina, luchó desde joven contra los invasores japoneses y luego contra el gobierno nacionalista chino. Una vez que se convenció de que solo el comunismo podía salvar a su país, elaboró una versión propia del marxismo-leninismo, adaptada a las particularidades de la sociedad china, en la que planteó que el campesinado era fundamental para la revolución, a diferencia del comunismo soviético, que puso el énfasis en el proletariado urbano. Chiang Kai-shek, líder militar y político de los nacionalistas chinos opuestos a Mao Zedong, fue sucesor de Sun Yat-sen, fundador del Kuomintang y presidente de la República de China durante la Guerra Civil. Luego de ser derrotado por los comunistas en 1949, se refugió en Taiwán y gobernó allí hasta su muerte, a la espera de la caída del comunismo en China continental, hecho que nunca sucedió. George Marshall, 1880-1959, militar estadounidense que fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Guerra Mundial y autor
del plan económico para la reconstrucción de Europa luego del fin de la guerra, el llamado Plan Marshall. Este le valió el Premio Nobel de la Paz en 1953. Fue el emisario de Estados Unidos en China para mediar entre las facciones confrontadas, pero se retiró en 1947 al no conseguir el fin de las hostilidades. Importancia de la Revolución Comunista China. La Revolución Comunista China de 1949 fue una de las tres grandes revoluciones comunistas del siglo XX, junto con la Revolución Rusa 1917 y la Revolución Cubana 1959. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la República Popular China se convirtió en la única gran potencia comunista del mundo, si bien desde finales de la década de 1970 adoptó una economía que algunos estudiosos identifican como capitalista. En la actualidad, China es la segunda mayor economía del mundo. La Revolución Comunista China fue un evento histórico singular que marcó la política internacional por varias décadas. A medida que la China comunista se hacía más influyente a nivel internacional, llegó a constituirse como un modelo distinto del que imperaba en la Unión Soviética. Su doctrina comunista china, que reunía las ideas de Mao sobre la guerra prolongada, un tipo de guerra de guerrillas y la centralidad del campesinado, recibió el nombre de maoísmo. Uno de los movimientos que adoptaron el maoísmo en Asia fue el de los Khmers rojos, que instauraron una dictadura en Camboya entre 1975 y 1979 y provocaron un genocidio. Aquí haremos una pausa y continuaremos con nuevos conceptos